al tema 2, ya entrando en algunos de los elementos de circuitos, en este caso en particular, al resistor, ¿no? Elementos de los circuitos eléctricos, ley de Ohm y leyes de Kirchhoff, que es la base de toda la asignatura. Vamos a ir dando vueltas sobre esto. Al dar vueltas me quiero decir que nos vamos a centrar exclusivamente hasta el tema 5. El tema 5, observen, son 5 temas que nos centramos en eso. Y bajo la misma estructura de haber revisado lo que se ha trabajado con resistores, que realmente circuitos resistor, se trabaja en la inductancia y la capacitancia. ¿Ven? Se dedica a un solo tema aquí, que va a estar desarrollado de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. También menciona que el semestre pasado hemos elevado esto y hemos avanzado también esto, ¿no? Más creo que algo más habíamos avanzado en esto. Entonces, nos vamos a dedicar a esto. Aquí a los elementos activos y pasivos, nos vamos a referir ya a las fuentes y a un elemento de circuito que es la resistencia eléctrica. Y lo más importante de esto, el centro de todo esto, es la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con ese tema y eso es lo que vamos a dar inicio ahora, ¿no? Entonces yo he estado preparando justamente esto. Estaba corrigiendo, pero la verdad no me ha alcanzado el tiempo en unas cosas y espero pues de que podamos en este caso trabajar sobre eso. Bueno, vamos a irnos a la presentación esta y obviamente nuestro temario va a centrarse en este caso ya lo que había mencionado al principio y lo que queremos es caracterizar, como dice aquí, los elementos básicos de un circuito: pasivos, resistores, inductores y capacitores, y los activos, que son las fuentes de voltaje y corriente. A pesar de que es inductores y capacitores, no nos vamos a referir concretamente a eso hasta el capítulo 6. Vamos a trabajar en resistores, ¿no? Nuestro segundo objetivo es establecer la ley de Ohm y la resistencia eléctrica, como hemos mencionado, establecer las leyes de Kirchhoff y aplicarlo, en este caso, en la resolución de problemas que impliquen corriente continua. Observen en el tema 1 la energía que se ha estado suministrando ha sido continua, ha sido variable, una mezcla de ambos, es decir, de manera indistinta. Es más, en el último problema que hemos resuelto, hemos trabajado con corriente alterna y hemos visto una interpretación sumamente importante de lo que representa la potencia en función del tiempo y la energía que se suministra o que está siendo disipada o acumulada o conservada, como quieran, por algún elemento del circuito. Esto es lo que interesa. O sea, vamos a desarrollar esto y vamos a comenzar por definir lo que consideraríamos un circuito eléctrico, ¿no? ¿A qué llamamos circuito eléctrico? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, el circuito eléctrico es una trayectoria cerrada que interconecta elementos eléctricos. Es decir, nuestros elementos de circuito de alguna manera tienen que estar conectadas y toda esa conexión es lo que denominamos como un circuito eléctrico, ¿ya? Entonces, los circuitos eléctricos, ¿qué tienen? ¿Qué deben tener? Evidentemente tiene que tener pues puentes o generadores, debe tener, para poder conectar entre un elemento y otro elemento, debe haber una serie de conectores, o sea, conductores para nosotros, hay que ser claros, ¿no? Y obviamente nuestra carga, ¿no? Cuando hablo de carga, me estoy refiriendo concretamente a los elementos de circuito pasivos, es decir, un inductor, un capacitor, un resistor. Bueno, aquí había conseguido hace un tiempo atrás, esto es lo que estamos describiendo aquí, un generador, una batería, una fuente en este caso, que está suministrando a esta carga. Observen que estamos utilizando una lamparita incandescente, evidentemente tiene una cierta resistencia, y la energía que es suministrada, obviamente aquí es disipada, si quieren transformada, la mayor cantidad de la energía, obviamente en luz, y otra parte en calor, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Y si ustedes en su casa seguramente tienen alguna de estas lamparitas, pues saben que se calienta, ¿no es cierto? Entonces, un elemento de circuito
Apenas se desconecta, pues ya no está cerrada, ya constituye solamente elementos de circuitos y no un circuito eléctrico. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no ve? Ahora, ¿qué debe haber para que pueda haber una circulación de corriente? ¿No ve? Este es un elemento muy importante. Parece que no dice mucho, pero sí es importante. Y habla aquí de que para establecer corriente en un circuito eléctrico debe aparecer una diferencia de potencial o tensión entre dos puntos. Hace un momento decíamos, ¿no ve? Aquí tengo el polo positivo y aquí el negativo. Entonces hay una diferencia potencial. Mientras no exista esto, si no existe esto, pues no existe una circulación de corriente. Es decir, si este polo positivo pues, y este otro también positivo, esta batería, no habría circulación, porque a no ser que tengan diferente valor. ¿No ve? Entonces, tiene que haber una diferencia de potencia necesariamente para que pueda haber, decía yo, una circulación de corriente. Bueno, vamos a trabajar entonces en este caso con los elementos pasivos, vamos a describirlos. ¿Cómo reconozco yo un elemento pasivo y cómo reconozco un elemento activo? Un elemento pasivo es aquel que consume energía o lo almacena, dice, ¿no? Y un activo es aquel que es capaz de aportar energía eléctrica para crear esa diferencia de potencial. Es decir, cuando yo coloco la batería, justamente ha creado una diferencia de potencial y lo que pretende es justamente frente a esa diferencia de potencial poder suministrar esa energía. Si no existe esto, no hay. ¿Qué quiere decir? Si el voltaje entre un punto y otro punto, cuando se cierra el circuito, tiene el mismo valor, no va a circular corriente, que tiene el mismo potencial. Es decir, si un extremo tuviese 12 voltios, más 12. Recorre un montón de circuitos eléctricos y al otro extremo tengo más 12, no existe circulación de corriente. Lo que tiene que producirse esa transferencia de energía, esa diferencia de potencial, tal como habíamos explicado en esas dos carguitas, una positiva y otra negativa, y obviamente tengo que suministrar esa energía para que pueda desplazarse, en este caso, en el ejemplo, nuestra carga puntual, nuestra carga de prueba, ¿cierto? Entonces, esta clasificación nos va a permitir trabajar en una primera instancia en los elementos activos. Los elementos activos para nosotros, aquellos que son capaces de suministrar energía eléctrica, son las fuentes de tensión y las fuentes de corriente, ¿ya? Es decir, una batería, un elemento que pues, sea capaz de suministrar corriente exclusivamente, o sea, está basado, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre esas dos, ambas son fuentes, pero una está basada en un fenómeno y la otra en otro fenómeno, donde sus características definen si esta es una fuente de corriente o una fuente de tensión, ¿sí? Entonces, estas además pueden ser dependientes e independientes, ¿ya? Dependientes si su valor depende de otras variables del circuito, e independientes si no depende, ¿no ve? Si su valor no depende. O sea, el valor del voltaje, el valor de la corriente, dice aquí, si este valor de 10 voltios, si depende de alguna otra variable, ya sea corriente, voltaje de otro lado, pues es una variable dependiente, ¿no ve? Yo le llamo, más que dependiente, a veces controlada, ¿no ve? Fuente que depende de la corriente de un lugar del circuito, o es controlada por la corriente, ¿no? Entonces, para mí, yo lo voy a utilizar como sinónimos, aunque no lo son, o sea, dentro del lenguaje de la lengua castellana no es sinónimo, pero voy a usar como dependiente o como controlada. Me gusta a veces más controlada que dependiente quiero decir, ¿sí? Y la independiente es lo mismo, ¿no? El valor de la corriente o del voltaje. Esto hay que tener en cuenta porque con esto vamos a trabajar, ¿sí? Veamos otro aspecto. Ya que vamos a trabajar con fuentes, hemos dicho de que estos son los elementos activos, ¿sí? Los activos son capaces de generar, en este caso, energía, suministrar o en algunos casos absorber para equilibrar, para tener un balance energético en equilibrio. Habría que definir cómo conocemos la fuente. Y dice que cuando hablamos de fuente, ya sea de corriente o voltaje, decimos que es un dispositivo capaz de convertir la energía no eléctrica en eléctrica, o eléctrica en no eléctrica. Un poco hablamos de esto cuando, si yo quisiera hablar de una batería, la batería de Stolz, transforma la energía química en eléctrica.
Eso nos estamos refiriendo. O al revés, ¿no ve? De eléctrica, en no eléctrica, tenemos el caso de los generadores, ¿no ve? El caso de los generadores recibe energía mecánica, convierte en energía eléctrica, o el caso de los motores, recibe energía eléctrica y entrega energía mecánica. De todas maneras, todos estos elementos son capaces de transformar de alguna manera la energía en, en uno u otro tipo de energía. Vamos a referirnos nosotros a aquellos que son capaces de transformar o de suministrar energía eléctrica, que es lo que nos interesa. Es decir, cualquiera sea el proceso que se produzca dentro de la fuente, pero que pueda suministrar energía eléctrica, nos vamos a centrar en ese tipo de dispositivos o elementos de circuito. Además, vamos a hacer unas consideraciones como lo hemos hecho al principio. Es decir, no nos hemos metido en la teoría de los campos electromagnéticos porque tiene una matemática muy complicada. Y lo mismo aquí, en las fuentes, y también habíamos dicho de que esos elementos de circuito no podían acoplarse, que la suma de la corriente en total es cero, es decir, como aislado, porque no tiene acoplamiento. Y también, en el caso de los puentes ideales, la vamos a considerar como ideal sin ningún otro tipo de interferencia, si se puede llamar así, en relación a lo que le rodea. Y vamos a decir que es un elemento de circuito, todos estos que estamos describiendo son elementos de circuito, que mantiene una tensión, vean lo que está diciendo, determinada en bornes de sus terminales, independientemente de la corriente que fluya a través de sus terminales. O sea, tiene un valor y es independiente de la corriente que tiene. Recuerden que el elemento de circuito hemos definido con las dos terminales, nuestra cajita, las dos terminales, y obviamente este valor de voltaje no va a depender de esa corriente. ¿En qué sigue ahí? Ingeniero, no se le escucha. Creo que se fue. Van a disculpar, no sé si se había cortado, no sé si hace rato ya se cortó o recién se ha cortado. Si alguien me puede Recién aclarar. recordé. Recién Inge. Ah, ya, gracias. 2 minutos todavía. Sí, ya. A ver, entonces estábamos hablando de las fuentes, ¿no ve? Entonces, eso es lo que debemos considerar para nosotros para esta situación, ¿sí? Vayamos a las fuentes de corriente y de tensión. Hemos dicho de que estos elementos activos pueden ser dependientes o independientes. Cuando hablamos de una fuente de tensión o de corriente, independiente, dice independiente, si establece una tensión o corriente, o sea, ya sea una fuente de tensión, voy a poner una tensión. Si es una fuente de corriente, una corriente, ¿no? Y un circuito que no dependa de las tensiones o corrientes existentes en otras partes del circuito. Ya vamos a entender dentro de unos ejercicios que me puse más adelante, a qué se refiere esto, ¿ya? Se quedó una disposición, aquí me quedé.
Pregunta. Me decía uno de sus compañeros que Sí, sí, ahí está, ¿no ve? Sí, sí, sí. solamente las fuentes de tensión ideal y la fuente. Vean, cuando hablamos de fuente de tensión, está hablando de la tensión, del voltaje, ¿no ve? Y ese voltaje es independiente, las dice como está escrito, de la corriente que está circulando por este elemento, o sea, por la fuente, ¿no ve? En el caso de la corriente ese valor de la corriente es independiente de la tensión, los bordes del mismo. O sea, lo que hemos dicho, ¿no? La cajita, los dos terminales, tengo el voltaje y la corriente. Cuando es una fuente de voltaje, ese voltaje no depende de esa corriente que está circulando, ¿sí? En los terminales. Y si es de corriente, la corriente, el valor de la corriente no depende del voltaje en los bordes, tal como se ha escrito. Es un concepto simple y parece un juego de palabras, pero tiene su contenido. Entrando a esto, yo decía, nuevamente volvemos al concepto de la independencia y la dependencia. Eh, Independiente, sí, el valor de la tensión, si está hablando de una fuente de voltaje, o de la corriente, si es una fuente de corriente, no depende de ningún otro parámetro o tensión o corriente del circuito. Independiente cuando su valor, si es una fuente de tensión, o sea, el voltaje, depende de alguna tensión o corriente que existe en el circuito, que depende o es controlada, lo que había mencionado. Lo mismo en el caso de la corriente. O sea, nos ubicaremos un poquito ya haciendo una pausa antes de entrar a la otra parte. O sea, tenemos elementos activos, tenemos elementos pasivos. Los pasivos son la resistencia, los inductores, los capacitores, por su capacidad que tienen, ya sea de disipación o de capacidad de almacenamiento o acumulación de energía. ¿Ya? Y en el caso de los activos, son las fuentes. Para nosotros van a ser las fuentes, ¿no? La batería, ese tipo de elementos, un generador, qué sé yo, ¿no ve? Esos elementos son considerados como fuentes ideales, y lo llamamos ideales porque no vamos a hacer ninguna otra consideración que le afecte. Hay otros elementos que le afecten, pero vamos a olvidarnos de eso para centrarnos en lo que es importante en este caso, introducirnos en esto de la teoría de circuitos, ¿no? Y pueden ser independientes y dependientes, vean lo que digo, ¿no? Estoy hablando de los elementos activos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por las fuentes de tensión y las fuentes de corriente independientes, ¿ya? La simbología que utilizamos es una circunferencia con donde indicamos la polaridad positiva y negativa, y el caso de una fuente de corriente con una flecha donde indica el sentido de circulación de la corriente y además la polaridad, ¿no ve? Donde está la punta de flecha corresponde al signo positivo y el otro al negativo. Habría que, y voy a tratar de hacer un dibujito aquí, justamente se refiere a esto que estoy diciendo, a nuestra cajita, ¿no ve? Tenemos nosotros nuestra cajita aquí, y tenemos nuestros dos terminales, y marcamos el valor de la polaridad aquí, y ponemos aquí este el voltaje, y aquí marcamos nuestra corriente, a través de una flechita, y decíamos que era nuestra corriente, ¿cierto? Bueno, ahora, haga una comparación de esta caja con esto, ¿no ve? Con esto que está aquí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí tengo mis dos terminales, la polaridad está indicada, y obviamente la corriente ya va a depender del circuito. Aquí la corriente podría venir en este sentido, ¿sí? O podría venir en este otro sentido. Ya va a depender del circuito. Estoy hablando aquí de la corriente, ¿sí? Mi caída de tensión sigue siendo aquí esto, ¿no ve? Aquí está mi caída de tensión. Entonces valdría la pena que lo haga de otro color. Aquí está mi caída de tensión. Pucha, ¿qué ha pasado? ¿Ya? Aquí estaría mi caída de tensión, ¿sí? Mi caída de tensión. Y podríamos afirmar, en este caso, de que la relación entre el voltaje y la corriente va a ser positiva o negativa, dependiendo, che, no.
dependiendo de cómo sea el sentido de la circulación de la corriente. En este caso que va abajo y la caída de tensión va abajo, la relación entre el voltaje y la corriente, es decir, esta relación entre el voltaje y la corriente va a ser positiva. En el caso que vaya hacia arriba, observen, la caída de tensión va hacia abajo, la corriente va para arriba. Esta relación entre el voltaje y esta corriente, entre este voltaje y esta corriente, va a ser negativa. Lo mismo en la potencia, ¿no ve? La potencia es B por I. Entonces esta potencia puede ser positiva, puede ser negativa. Si es positiva, que este elemento, en este caso la fuente de voltaje, está absorbiendo. En vez de entregar energía, está recibiendo. ¿Sí? Está absorbiendo. Y si me da negativo, este elemento circuito está entregando al resto del circuito. Ya, esto es una cuestión de convención simplemente, ¿no ve? ¿Por qué el positivo tiene que ser el que absorbe? ¿Por qué el negativo el que suministra? Y bueno, porque estamos adoptando simplemente esta forma de expresar si suministra o absorbe. ¿Podría ser al revés? Claro, puede ser al revés. Es decir, todo lo que sea positivo, claro, obviamente habría que ver de que estos elementos están al revés. Y podría decir asignar un signo negativo. Pero habría que cambiar todo, ¿no ve? O sea, hay que ser coherente, ¿no? Si yo adopto una ley de convención de signos, en este caso nosotros de la caída de tensión, podría adoptar lo de la elevación de tensión. Y si adopto esa situación, va a ser al revés. No nos compliquemos la vida, la mayoría de los textos trabajan con... Hola, hola Inge. Inge sigue ahí. Inge. Inge, su internet. ¿Cómo es clase? Jugamos Among. Perdón, otra vez he salido. Ya es un desastre esto a cada rato. No sé dónde me he quedado. Si me he quedado aquí, me he quedado, no. Sí, que ya había terminado esa diapositiva. Aquí está, sí. Ah, ya. Estaba hablando de algo. Entonces yo decía, perdón. Está aquí, ¿no ve? Estaba dando. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces ese valor no depende de la corriente que está circulando ni la corriente del voltaje. Hice un dibujito, ¿no ve? Ya. Estas fuentes son independientes. ¿Por qué se llama independiente? Vuelvo a insistir. Porque el voltaje, este voltaje, no depende de la corriente que está circulando aquí. O sea, su valor, ¿no ve? Y en el caso de la fuente de corriente, así lo representamos, la corriente no depende del voltaje que podría haber aquí. Más, menos, B que puse aquí, ¿no ve? No depende. O sea, si esto vale 5 amperios, es 5, punto, se acabó. No depende, su valor no va a depender del voltaje. Si aquí vale 10 voltios, pues no depende de la corriente. Puede estar circulando una cantidad de corriente diferente o cambiando inclusive, y su valor va a seguir siendo 10 voltios.
Observen un detalle. Decíamos ideal porque en la realidad de 24 en sus movilidades. Evidentemente, si no tuviese su generador adentro, en el motor, la batería pues se va a descargar y punto. Lo que pasa, ¿no? Cuando no, su generador en el auto no funciona, no está cargando la batería y obviamente en algún momento se va a descargar. O cuando lo tienen apagado, digamos, su motor estacionado y lo dejan prendido las luces, obviamente tiene que seguir suministrando energía, pero no hay posibilidad de una recarga, ¿no? Entonces, tarde o temprano se va a descargar y obviamente ya van a tener que recurrir nomás a, a que alguien les socorra y pueda pues llevar a cargar su batería. Entonces, por eso decía yo hace rato ideal, es ideal porque no, ¿cómo se llama? Son fuentes pues que no, nunca se van a gastar, a eso me refiero, ¿sí? De acuerdo. Veamos a las dependientes o controladas. Aquí justamente le he puesto ese término, ¿ya? Esto lo había sacado del Nilsson, por las dudas, ¿sí? Del Nilsson. Vean, aquí están las fuentes de tensión, aquí están las fuentes de corriente. A diferencia del anterior, vean, la fuente de corriente y la fuente de tensión está por un círculo, la polaridad positiva y negativa, y aquí la polaridad, aquí más bien yo necesito saber hacia dónde va a ir la corriente. Y obviamente por la punta flecha me indica que la corriente está yendo en ese sentido. ¿Ya? Aquí no necesariamente ¿no? Va a ir desde este punto hacia este sentido, o de este otro punto sentido, desde ese otro punto de este otro lado. No. Internamente sí, va negativo al positivo. Miren cómo es la cosa, ¿no? Internamente ocurre eso. Vean la diferencia. Independientes. Veamos la otra. Para las fuentes sigue manteniendo la polaridad. Eso puede ser una referencia para hasta que se acostumbren de que se trata de fuentes de voltaje. Y el anterior un círculo, más o menos, aquí son dos rombos que tienen la polaridad. Ambos son fuentes de tensión, ¿sí? Es una fuente de voltaje. Es una fuente de voltaje y esta también es una fuente de voltaje, ¿sí? Ahora, vean el otro caso, tengo la flecha, como era para la fuente independiente, también, pero la forma de la fuente está representada por un rombo, ¿no ve? Entonces, fuentes de tensión, pero dependientes o controladas. ¿Qué quiere decir en el caso? El valor del voltaje, porque es una fuente de voltaje, depende de otro voltaje, o está controlado por otro voltaje. O el valor del voltaje de esta fuente está controlada por una corriente. El hecho de que diga aquí corriente no significa que esto sea corriente. Es una fuente de voltaje y es voltaje, ¿sí? Aquí es mucho más fácil. Evidentemente, este coeficiente mu es un número adimensional. O sea, no tiene unidades de medida, porque si es fuente de voltaje, esto me tiene que dar en voltios, y si depende de un voltaje de algún lugar del circuito, ya está en voltios, y entonces no necesita unidad de medida. En cambio, este otro sí. La corriente se mide en amperios, pero mi fuente es de voltaje. Por lo tanto, mi coeficiente, ρ que le he llamado, debe tener como unidad de medida voltio-amperio, ¿no ve? De tal manera que el amperio con el amperio de la corriente se va y me va a quedar voltios, y es una fuente de voltaje. ¿Ya? Ve aquí lo mismo. El valor de la fuente de algún voltaje, de alguna corriente del circuito. En este caso, la corriente depende del voltaje de alguna parte del circuito. Y en este otro caso, la corriente depende de la corriente de alguna parte del circuito. Beta veces I sub X. Obviamente, beta aquí es adimensional, porque ya ahí está en amperios y esto es una fuente de corriente y se mide en amperios. En este otro caso,
el voltaje se mide en voltios. Pues. Pero mi fuente es de corriente, o sea que todo esto me tiene que dar corriente, amperios. Por lo tanto, alfa debía estar en amperios voltio, ¿no ve? Amperios sobre voltio, de tal manera que voltio se me va y me va a quedar en amperios. Yo no sé por qué razón, mire, y estoy haciendo hincapié esto un poco más, yo creo que es más sencillo, pero cuando ven una fuente de voltaje o una fuente de corriente y observan aquí, particularmente en este ocurre, amperios 5IX, por decirlo, ¿no? Como dice IX, lo quieren tomar como fuente de corriente. No, señores, o sea, la forma de la fuente ya me está indicando de que esto es una fuente de voltaje y la forma, con su flechita aquí, me está indicando que es una fuente de corriente. ¿De acuerdo? Esto es sumamente importante. Son fuentes, vuelvo a insistir, aquí diría yo, el voltaje dependiente del voltaje, ¿no ve? De alguna parte del circuito. El voltaje dependiente de la corriente de alguna parte del circuito. Yo prefiero a veces decir, y vuelvo a insistir, el voltaje está controlado por este voltaje de alguna parte del circuito. El voltaje está controlado por una corriente de algún lugar del circuito. Lo mismo para esto. Entonces, yo decía, lo uso como sinónimo dependiente o controlado, pero bueno, dentro de nuestro lenguaje no es pues sinónimo, pero para el sentido que le damos, sí. Vamos a ver lo que me estaba refiriendo hace un momento, ¿ya? Vean, en estos 3 ejemplos que he traído de su práctica, tengo aquí, observen, una fuente independiente. Es independiente. O sea, este valor de 25 no depende de ninguna otra. O sea, la corriente que puede estar circulando por aquí no le va a afectar a ese valor, va a ser 25. Claro, es ideal, no se va a gastar. No se va a gastar, es lo que hemos dicho. Aquí dice 10, es 10, pues, no hay otra. ¿Sí? Es otra, no hay otra. Esto vale 25, esto vale 10. Sin embargo, aquí veo una fuente, un rombito con su polarización positiva o negativa. Es una fuente de voltaje. Su valor, el valor de esta fuente, dice que va a depender de betita. ¿Y dónde está betita? Aquí está. A eso me refería. El valor de esta es rho veces Bx, decía creo, ¿no? ¿Ya? El valor del voltaje es, mu veces Bx. ¿Y Bx qué es? Es el voltaje de alguna parte del circuito. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? De alguna parte. Vean, el valor, todo este valor, depende o está controlado por el voltaje de algún lugar del circuito. ¿Cuál es ese lugar? Este. O sea, si esto vale 5, estoy inventando, si esto vale 5, ¿cuánto va a valer mi fuente? 3 por 5, 15. Menos 15 voltios, es lo que va a valer. A eso se refiere cuando la fuente de voltaje es mu veces Bx o rho veces Ix, ¿sí? Aquí tengo una fuente, vean, también de voltaje, pero en este caso depende o está controlado por una corriente. Aquí he visto una fuente de voltaje controlada por un voltaje. Aquí tengo una fuente de voltaje controlada por una corriente. ¿Dónde está esta corriente? Aquí. O sea, el valor de depende de la corriente de alguna parte. Esa alguna parte está aquí, ¿no ve? Aquí está. Lo mismo en ¿no ve? Alguna parte del voltaje. ¿Dónde está ese voltaje? Aquí está. Esta fuente, repito, aunque sea reiterativo, depende del valor de O sea, el valor va a quedar definido cuando dependa o qué valor vaya a tomar betita, ¿no ve? En cambio aquí otro, los 25, no depende de nadie. Es 25 y 25, ahí se acabó, ¿sí? Lo mismo en el caso de la corriente. Aquí he agregado además el caso de una fuente de corriente. Esta fuente de corriente evidentemente es independiente. O sea, vale 5 amperios y punto. Es 5. Y como es ideal, no se va a gastar lo demás, ¿no? Va a seguir siempre dando 5 amperios, ¿no? Lo mismo que fuente de voltaje, 10 voltios, todo el tiempo 10 voltios y como es ideal, no se va a gastar, ¿sí? No se va a gastar. No depende de nadie. O sea, la corriente no depende del voltaje que podría haber entre este punto y este punto.
entre las terminales, o a este punto, que es, ¿sí? Pero aquí en esta fuente, en esta otra fuente de corriente, ya no es de voltaje. Ah, aquí tengo una fuente de corriente también. Miren que esta fuente de corriente depende del voltaje. ¿Lo ve? Depende. ¿Y el voltaje dónde está? Está aquí. O sea, si aquí esto vale 2, este voltaje vale 2, mi fuente de corriente va a ser 0,4 por 2, 0,8. 0,8 amperios. A pesar de que esto de aquí es 2 voltios, voy a tratar de hacerlo con uno más delgadito. Vamos a imaginar que esto vale 2 voltios. Entonces, esa corriente va a ser pues 0,4 por 2. O sea, eso significa 0,8. ¿0,8 qué? No va a ser voltios. Si es fuente de corriente, es 0,8 amperios, ¿no? Aunque estos son 2 voltios. Este 0,4, insisto, debe ser amperios sobre voltio, ¿no ve? De tal manera que los 2 voltios, el voltio con esta otra unidad de 0,4, se va a simplificar y me va a dar corriente porque es una fuente de corriente. Aquí he colocado otro ejemplo. Aquí dependía del voltaje o estaba controlado por voltaje. Aquí en este caso está controlado por corriente, ¿no? ¿Dónde está la corriente? Aquí está. O sea, es una fuente de corriente controlada por corriente. Esa corriente es de alguna parte del circuito. Vuelvo a insistir, eso de alguna parte se refiere a eso. Entonces yo pienso que aquí eso tendría que ir tomando ya sentido cuando pongo ese ejemplo y yo digo que son fuentes controladas o dependientes. Aquí el voltaje está controlado por otro voltaje, o depende de ese voltaje. Aquí el voltaje depende de la corriente o está controlada por una corriente. Yo digo controlado que controla a la fuente y va a tener el valor que corresponde. Lo mismo aquí, ¿no? La corriente depende del voltaje o la corriente depende de la corriente. Yo decía, por eso es de que a mí me parece, digamos, y ponía estos circuitos, aunque todavía no sepamos resolverlos, ya pronto lo van a hacer. Evidentemente, nos va a servir para entender lo que dice ese concepto y eso me resulta más fácil, digamos, colocar, solamente tienen que buscar alguno que corresponda para esto, ¿sí? Veamos, seguiremos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No hay, ¿no es? Inger, ¿podría explicar cómo es la dependencia? O sea, ¿quién depende de quién? Por favor, esa parte no comprendí bien. Y ya, aquí simplemente dice, si tú tienes una fuente y dice aquí, lo voy a poner sin ver el ejemplo, ¿sí? Yo digo que BS es 3 veces BX. Este BX, ¿dónde está? En algún lugar por aquí yo tengo conectado una resistencia, tengo por aquí otra fuente, no sé, menos, más. Por aquí de repente tengo 2 resistencias, ¿sí? Aquí también tengo 2 resistencias. Y resulta que el voltaje aquí, esto es BX. Mi circuito, ¿no? ¿Qué sé yo? Aquí le he metido otra fuente. De repente de corriente, no sé. Y he ido aquí, ¿no ve? Ya. Este voltaje, yo digo, lo estoy inventando, ¿sí? Si para mí vale 3, no, voy a poner otro número, 8, ¿ya? ¿Cuánto será el valor de esta fuente? Y bueno, si dice que es 3 veces Bx, o sea, el valor de esta fuente depende de este voltaje. ¿Y dónde es este voltaje? Es aquí. Aquí está. ¿Y cuánto vale este voltaje? 8. Pues ¿cuánto vale esta fuente? 3 por 8, 24. O sea, esta fuente
de voltaje es de 24 voltios. Eso quiere decir. Ahora, esa dependencia va a ser resultado del comportamiento de mi circuito. Lo mismo va a decir mi corriente. Imagínense que esta corriente fuese vale 6Bx, 4Bx. Pregunta, ¿cuánto vale esta fuente? ¿Cuánto vale? ¿De cuánto es esa fuente de corriente? Y bueno, aquí dice que depende del voltaje. ¿De qué voltaje? De este. ¿Y cuánto vale ese? 8. 8 por 4, 32. O sea, este debe ser de 32 amperios. Eso quiere decir. ¿Ya? He tratado de poner un solo ejemplo. La dependencia en este caso de una fuente de voltaje que depende del voltaje y una fuente de corriente que también depende del voltaje. ¿No? He hecho este ejemplo y he hecho este ejemplo. Bueno, lo mismo va a pasar en el resto. No valdría la pena repetir. Espero que haya sido claro en este caso. Y eso es lo que aparece aquí. ¿No? Esta fuente es la BS que hemos dicho. BS es igual a menos 3 betita. O sea, depende de betita. ¿Y dónde está betita? Aquí está. O sea, habrá que calcular este valor. Ojo, en este problema, ¿cuánto vale betita? ¿Cuánto vale? Y no sé, pues hay que calcularlo. Es decir, hay que resolver el circuito este. Este circuito hay que resolverlo. Yo me he inventado, he puesto números para que se entienda, ¿no? Entonces, en este circuito, si yo quisiera saber cuánta es la potencia que suministra o absorbe esta fuente, ¿qué tendría que calcular? A ver si han estado estudiando. Yo quiero saber de este elemento del circuito, recuerden que es nuestra cajita, ¿no? Con sus dos terminales, aquí está su terminal y su otro terminal, ¿sí? Está marcado aquí, ¿no? Positivo, y aquí está este otro terminal negativo. Es la cajita, ¿no? Esa caja que hemos estado dibujando. Y no me voy a cansar de dibujar esa caja que hemos estado haciendo de esa manera, ¿no ve? Aquí está nuestra cajita y sus dos terminales, ¿no ve? Claro, la cajita es esto, ¿no ve? Y los dos terminales es esto, pues, ¿no ve? Es dos terminales que aparecen aquí, ¿sí? Es nuestro elemento de circuito que en este caso es una fuente de tensión. La pregunta es, ¿cuánto vale esta fuente? Aquí está claro, dice que es 25 y es 25. Aquí dice que es 10. Aquí dice que esta fuente es 5, es 5. No va a cambiar, es 5. Claro. Idealmente, ¿no ve? No se va a gastar. No es lo que ocurre con una pila, y hemos puesto a hacer 1,5 voltios, si yo le conecto ahí todo el tiempo, usando una radio, no sé, se gasta, pues, en sus celulares, ¿no? Tiene una batería. Hago uso, se va a gastar. Si fuese ideal, nunca se gastaría. Entonces no tendría que estar andando con su cargador a cuestas, ¿no? A eso me refiero. De eso estoy hablando. Ahora, ¿cuánto vale esta fuente? ¿Cuánto es su valor? Obviamente tengo que resolver el problema y hallar betita. Una vez que betita, voy a poder saber de cuántos voltios es esta fuente. Así como esta es de 25, esta no sé qué valor será. Habrá que calcular, ¿no ve? Habrá que calcular. Lo mismo aquí, ¿no ve? Es una fuente de corriente. Para saber cuánto vale esta corriente, de esta fuente estoy hablando, tendría que calcular B delta. O sea, tendría que calcular esto. Calculado eso, lo multiplico por 0,4, entonces es una fuente de corriente de tantos amperios, ¿no ve? Yo me he inventado, he dicho, a ver, si B, resolviendo el problema, B delta fuese 2, he calculado, he resuelto este problema, yo a calcular y B delta vale 2, entonces 2 por 0,4 va a ser 0,8, ya, pero como es una fuente de corriente, será 0,8 amperios. A eso se refiere cuando está controlado. O sea, el valor de la corriente está controlado por este voltaje, en este problema, ¿no? El valor de este voltaje, de esta fuente, está controlado o depende de esta corriente, de alguna parte del circuito. A eso es lo que me estoy refiriendo, ¿no? A ver, ¿cuánto es esta fuente? ¿De cuántos amperios estoy hablando en esta fuente?
Bueno, su valor dice que depende de esta corriente. ¿Y dónde está esa corriente? En alguna parte del circuito. Esa alguna parte del circuito es esto, ¿no? Yo tendría que calcular esta corriente, multiplicarlo por 5, y ese es el valor de la fuente de corriente. Va a ser tantos amperios. Ya, no sé si eso responde a tu pregunta. Espero que sí. Y bueno, eso es lo que se refiere de las fuentes dependientes y las independientes. Obviamente el valor de esas independientes, como es el de 25, 10, no depende. Entonces, es 10, 10, punto, no hay nada que discutir, ¿no? Se lo dice así el problema, punto. Pero para calcular el valor de esas fuentes, tengo que calcular esto, ¿no? Y así tendría el valor de la fuente. ¿Sí? Observen un detalle en este problema, dice menos 3, pero la polaridad es más menos, no importa, me están diciendo que es menos 3, debo respetar el menos 3, ¿no? Debo respetar. Y ahí, volviendo a la pregunta, si yo quisiera calcular, en este caso, la potencia de este elemento, la pregunta es, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? Voltaje e Si yo intensidad. quisiera calcular voltaje y corriente, porque la potencia se calcula B por I, ¿no ve? Lo ha dicho correctamente su compañero. La potencia eléctrica se calcula como voltaje por corriente. Entonces, tendría que calcular la corriente que está atravesando aquí. Lo voy a poner de otro color. O sea, tendría que calcular cuánto es esta corriente que está atravesando a ese elemento. Y el voltaje, este voltaje, tendría que calcular betita, o sea, cuánto vale esto, multiplicarlo por 3, por menos 3 en este caso, y ahí recién tendría el voltaje, ¿no ve? Ese es el voltaje. Y obviamente esta va a ser mi corriente, ¿no ve? Entonces yo agarro, multiplico B por I, y tengo la potencia. ¿Ya? A eso nos referimos. Y bueno, ¿y esta fuente estará suministrando o estará, ¿cómo se llama? ¿Esta fuente estará suministrando o estará absorbiendo? Y depende, pues, ¿no ve? Si no es menos y más, recuerden que mi caída de tensión es entre el más y el menos. Recuerden eso, ¿sí? Voy a ponerlo de azulito aquí. Entonces, mi caída de tensión tendría que estar... Ay, pucha, che. Como es aquí, es el elemento positivo, mi caída de tensión debe estar aquí, ¿no ve? ¿Sí? Ahí está mi caída de tensión. Ahora, la caída de tensión va del más al menos, pero mi corriente aquí dice que va en sentido contrario. ¿Cómo será la potencia? ¿Qué signo tendrá esto? Negativo. ¿Ve? Negativo. Vean, este va en este sentido, la caída, y en cambio la corriente es en otro sentido. Está yendo así la corriente, ¿no ve? Pero mi caída está yendo en sentido contrario. O sea, esto es negativo. Diferente es decir, si yo calculo esto, me da 2, estoy inventando. ¿Cuánto sería el valor del voltaje? ¿Cuánto valdría este voltaje? 2 por 3, ¿no ve? O sea, tendría que ser menos 6, ¿no ve? Y si esa es mi corriente que he calculado, me da, no sé, 4, voy a poner, ¿sí? 4 amperios. Entonces tendré que multiplicar por 4. Pero recuerden que aquí está el signo negativo. ¿No ve? Ahí está el signo negativo. Entonces, si voy a tener 6 por 4, 24. Menos por menos, me va a dar más. O sea, es 24. Me estoy inventando los números, ¿sí? Entonces, la potencia es de ¿cuánto? De 24 vatios. ¿Absorbe o suministra? Como me ha dado positivo, y esa es la convención, ¿no ve? Esta fuente está absorbiendo, no está entregando energía. Si me hubiese dado negativo, este estaría entregando energía, estaría suministrando. ¿Ya? Por favor, esto que estoy remarcando,
es sumamente importante porque son cosas que pregunto, y pregunto todo el tiempo, ¿ya? Pregunto todo el tiempo. ¿De acuerdo? Ya, veamos la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Bueno, aquí hemos hecho dos aseveraciones, ¿no? La resistencia eléctrica de un material es la característica intrínseca, o sea que es propia, ¿no ves? Propia, ¿no ves? De oponerse al paso de la corriente eléctrica. Es importante, ¿ya? O sea, todo elemento tiene una cierta resistencia y se opone al paso de la corriente, ¿no? Cuando le voy a someter a una diferencia de potencial o tensión, volvemos al punto. Cuando existe circulación en un circuito, cuando hay diferencia de potencial, si no, no hay circulación. Si el voltaje de un extremo y del otro extremo es el mismo, no va a circular la corriente, no va a circular. Esto es un concepto sumamente importante, ¿ya? Entonces, aquí es que ponemos como ejemplo a los conductores, ¿no ve? Mira, aquí hay un dibujito que dice, aquí está el conductor, es el conductor, aquí libremente está circulando. Aquí hay un semiconductor, vean, es más dificultoso. Y un aislante, vean, hay un espacio que prácticamente no puede circular, ¿no ve? No circula, ¿sí? Un poco más complejo es esto, porque hay una explicación de cómo están compuestos, el tipo de material, y los semiconductores en particular, materiales de tipo B, de tipo N, cuando trabajamos con diodos o cuando trabajamos en este caso con transistores, ¿no? O en los circuitos integrados, ¿no? Entonces hay una forma como se pasa corriente a través de estos elementos. Para nosotros es importante que en cualquiera de ellos tiene un grado de resistividad, unos más que otros. Yo preguntaría a ustedes, si tengo un conductor de cobre, de esos alambres de cobre, y tengo una madera, y le conecto a una batería, cualquiera, primero agarro uno de ellos, agarro el cablecito, le pongo el positivo, el negativo, va a circular corriente, ¿sí? No haga, por favor, no lo haga, pero circularía corriente. Y si yo agarro la batería y le conecto a la batería, ¿circulará corriente? Es la pregunta. ¿Qué dices? No, porque es un aislante. Ya, pero es porque su grado de oposición es grande, ¿no? Su resistividad, lo que están viendo aquí, Rho, su resistividad es muy grande. O sea, el grado de oposición que presenta es tan grande que no circula corriente. No circula, ¿no? En cambio, en el cobre, este grado es bajo. O sea, ese grado de oposición es bajo. Ya, en el caso del cobre del aluminio, 1/56 para el aluminio, 1/34 ohms por milímetro cuadrado por metro. Esa es la resistividad que tiene, ¿no ve? Y me indica ¿cuánto será una madera? Y no sé, pues debe ser 1.000.000, no sé. Aquí yo estoy diciendo 1/56 y en otro debe ser 1.000.000, o sea, estoy inventando el número, la verdad no me acuerdo de cuál será la madera. Es más, no sé, alguna vez leí, pero nunca presté atención. No trabajamos, pues no vamos a armar circuitos con una batería colocando maderas de diferente tipo, ¿no? Sabes que no va a circular, ¿no ves? Sabemos que no va a circular, ¿no? Me he puesto como ejemplo simplemente para que sea totalmente diferente, ¿ya? Dice que la resistencia de un conductor es Rho por L sobre A. Rho es esa característica intrínseca que hemos llamado aquí. Es la resistividad del conductor en este caso. L es la longitud del conductor y A es el área, el grosor, esa área del grosor del conductor. ¿Ya? Eso es. Y se calcula de esta manera. No vamos a entrar en detalle. Yo vuelvo a insistir. ¿De dónde sale esta fórmula? Sí hay una fórmula, ¿no? Se toma en cuenta la velocidad, la densidad de
y se va resolviendo. Eso que lo voy a estudiar en física 3, me parece que estudié, si mal no recuerdo. Y se llega de que esa resistencia de este, es lo que se llama la resistencia, esa oposición se mide como una resistencia, se calcula por los grados de resistividad, ¿sí? La resistividad, por la longitud de este y por la sección. Esta fórmula nosotros casi no la vamos a utilizar en nuestro avance en la serie, pero así se calcula un conductor. ¿Es útil? Claro que sí, claro que sí. En los circuitos son los que, cuando se trabaja, cuando se hace una instalación eléctrica, se toma en cuenta esto. ¿Ya? Se toma en cuenta. ¿Sí? Se toma en cuenta. Y obviamente, si yo hablo del cobre, por ejemplo, mientras más grande sea o más grueso sea el elemento, mientras más grande sea el elemento, me estoy refiriendo a esto, ¿no ve? O sea, mientras más grueso sea, quiere decir que esto también es más grande. Para el mismo elemento, ¿no? Cobre estoy pensando, ¿sí? Si esto es más grande, ¿cómo es la resistencia? Matemáticamente. Más pequeño. ¿No ve? Eso quiere decir que por un conductor más grueso, obviamente pasa más corriente que uno por uno más delgado. De ahí la diferencia en su casa. Yo no sé si ha pasado, pero pasa más o menos frecuentemente. Las lámparas que ustedes en su casa, esas fuerzas así como arañas que tienen ahí, que normalmente los poquitos incandescentes que conectan, son de 40 vatios, la mayoría, o de 60 vatios. ¿No ve? Si han tenido la oportunidad y son observadores, van a observar que los conductores, los cablecitos por donde va la energía, o son más delgados o son más gruesos. ¿Sí? Y obviamente, dependiendo de cuán grueso sea, permite pasar más corriente o menos corriente. Evidentemente, en su casa, pues el circuito no, lo de donde está viniendo desde afuera, desde la convertida, no distingue pues si es grueso o es pequeño. Ustedes le piden 5 amperios, le van a dar los 5 amperios. Le piden 10 amperios les da. Le piden 50 amperios les va a dar desde la calle, ¿no ven? Lo que está entrando a su casa. Pero al atravesar los conductores, algunos están hechos para que soporten 10, otros para 50 y otros para 4 de repente amperios, porque el conductor es más grueso o más delgado. Si es más grueso, permite mayor cantidad. Un número 10 permite una buena circulación. Un 16, por ejemplo, que son esas de las lámparas que estaba diciendo, poca corriente, ¿no ve? ¿Y qué pasa si yo le pongo un poquito de 100 vatios cuando el que me ha vendido me dice que tiene 5 foquitos y cada foquito es de 40 vatios? O, evidentemente, 5 por 4 de 40 vatios son 200 vatios. El total equivaldría a un poquito de 200 vatios. Pero cada uno de ellos debe soportar simplemente 40 vatios. Y si yo, porque en mi casa no tenía de 40 vatios, le he puesto uno de 100, para que funcione, me va a entregar los 100, ¿no? Para los 100 vatios, la corriente que necesita. Yo no sé, y pregunto a ustedes, ¿qué sucede en ese caso? Estoy hablando del conductor, ¿no ve? ¿Alguno de ustedes sabe qué sucede con eso? En su casa, si a alguno de ustedes le ha pasado, a eso me refiero. ¿Qué sucede? A Paola le vamos a preguntar a ver si tenemos a Paola Colque, Cheisa. Paola, no sé si le dicen Cheisa o Paola. ¿Qué sucede, Paola? En el ejemplo que he mencionado. No sé. No sabe o se ha ido a Naira Laguna. ¿Cómo es? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? En tu caso, ¿no? A ver, seamos más concretos. Tenías ahí la rayita que estaba ahí en tu dormitorio o en el living, qué sé yo, y decía que debías poner esos poquitos de 40 watts y le has metido de 100 ahí.
Si te ha pasado, si no, dime, no, pues no sé. ¿Sí? ¿Qué dices? Y se están respondiendo en el chat. Ah, no quieren hablar. Se sobrecalienta el conductor, dice Laura. Ah, cierto, sí, Laura. Sí, se calienta. ¿Por qué por qué se calienta? Esa es la pregunta. Vamos a ir a un concepto que hemos mencionado hace rato. Habíamos dicho que los elementos pasivos son aquellos que son capaces de disipar o acumular. Las resistencias disipan y tienen que disiparlo de alguna manera. En el caso de los poquitos, lo disipan, o sea, lo transforman en energía lumínica y en calor. Si uno quiere tocar el poquito que ha estado perdido mucho tiempo, va a notar que es caliente, se va a quemar su mano, ¿no ve? O sea, hay calor y energía lumínica. O sea, hay esa energía que está recibiendo, la va a transformar y la va a disipar de alguna manera. Es una energía que no la van a recuperar. A ver, intenten recuperar la energía lumínica y volverla otra vez en energía eléctrica. Es complicado. O el calor que está disipando, también. Lo mismo le pasa, pues, a los conductores. Por los conductores, por esta fórmula, vemos que tiene una resistencia. Y si es una resistencia, tiene la capacidad. En este caso, como el cable no me va a dar iluminación, no se va a transformar en energía lumínica, sino se va a convertir en calor. Lo que dice su compañero es cierto, ¿no ve? Entonces, si yo le meto mucha corriente, va a empezar a calentar. Y si a alguno en su casa le ha pasado, aquí Adrián le dice con la soldadora, ¿sí? Se calienta, porque pasa una gran cantidad de corriente, ¿no ve? En el caso de las lámparas en su casa, si han notado, aparece un olor desagradable. Una diodera terrible, a eso me refiero, ¿no ve? ¿Por qué? Porque empieza a disipar, se empieza a quemar, ¿qué cosa? En el caso de la instalación eléctrica de iluminación, se habla, ¿no ve? Se calienta tanto y el aislante, porque está recubierto de aislante, ¿no ve? Entre las dos fases, para que no entre en contacto, se empieza a derretir y aparece ese olor desagradable, ¿no ve? Y cuando se termina de quemar, pues, el aislante, los dos conductores, estamos hablando del monofásico, ¿no ve? Entran en contacto y se produce un cortocircuito, ¿no ve? Es la principal causa de incendios. Entonces, cada conductor tiene una cierta resistencia y una cierta capacidad de conducción de corriente. Entonces, no es nomás de meterlo, ¿no ve? O las tomacorrientes que tienen ustedes en su casa, ¿no ves? Los enchufitos. Tienen una cierta capacidad, no pueden colocarle cualquier carga, es decir, a un tomacorriente normal, no le puede estar enchufando pues una hornilla, por decirte, ¿no? Una de esas hornillas de gran potencia. Lo que va a pasar es lo que acabo de describir, ¿no ve? Va a pasar eso. Entonces, cada circuito, dependiendo de la potencia, tiene recomendado una cierta capacidad de conducción de corriente, y en ese sentido el conductor debe ser o más grueso o más delgado de acuerdo al consumo que vaya a efectuar. Aquí viene esto porque es parte de lo que estamos estudiando. Es decir, este conductor, ese conducto de cobre, tiene una resistencia y es lo que debo tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, existen otros elementos, en el caso, ahí dice, pues, una característica intrínseca, o sea, es de acuerdo a sus dimensiones, en este caso la sección, la longitud, tiene una cierta cantidad de resistencia, ¿ya? Sin embargo, cuando hablo de resistores, también hay otros elementos que son construidos específicamente para que tengan resistencia. En el caso de los conductores, pues lo ideal es de que no tenga resistencia. O sea, mientras menos resistencia tenga, yo puedo hacer circular más corriente, ¿sí? Mientras en este elemento tenga menos resistencia, yo por ese elemento puedo hacer circular más corriente. Entonces, los conductores de cobre en su casa
Lo ideal sería, pues, de que tenga una resistividad, esto que estoy diciendo aquí, esto, sea lo más bajo posible, ¿no? Lo ideal sería que sea cero, ¿no ve? Cero, entonces, ¿qué resistencia tiene? Cero. ¿Qué es la resistencia? Oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces, si es cero, por aquí va a circular la cantidad de corriente que yo quiera, porque no hay oposición. No hay oposición, ¿ya? Ahora, yo decía, hay otros elementos que se construyen específicamente para que tengan resistencia, porque yo quiero limitar, y quiero saber limitar en tal cantidad. Entonces se construyen específicamente para que tengan resistencia. De ahí vienen esos cilindritos, y abren cualquier artefacto eléctrico o electrónico, hay unos cilindritos con sus barritas de colores, ¿no ve? Estos han sido construidos específicamente para que tengan resistencia, ¿no ve? ¿Cómo los representamos a estos? A eso vamos, ¿no ve? Pero previo a eso vamos a definir la ley de Ohm, ¿no ve? ¿A qué se refiere? Yo he mencionado, el conductor tiene resistencia y hay otros que se fabrican para que tengan resistencia, ¿no ve? De este estoy hablando que es conductor de cobre. A lo que me refería hace un momento era a esos, sí, que tienen aquí sus patitas, y aquí tiene colores, ¿no? Unos colorcitos tienen, que indican su valor, y de este lado tiene otros colorcitos que indican la tolerancia. Entonces, de esto estoy hablando, y esto tiene un valor de una resistencia, pues son fabricados para eso, ¿no? Para eso son fabricados. De carbono, la mayoría. En cambio, de este estoy hablando del conductor, ¿no? Pero este también tiene resistencia. ¿Cómo calculo la resistencia de este? De esta manera. ¿Cómo calculo esto? No tengo que calcular. Son fabricados con ese valor. Vale, digamos, 100. Y ha sido construido para que valga 100. Así es la cosa, ¿no ve? A eso me refiero. Bien, la ley de Ohm dice que relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Qué dice? La caída de tensión a extremos de una resistencia es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Eso es lo que dice aquí, ¿ve? La caída de tensión al voltaje es directamente proporcional a la corriente. ¿Quién me da la proporcionalidad? Este elemento que se llama resistencia. O al revés, ¿no ve? Aquí voy a despejar la corriente, va a ser el voltaje sobre este. La corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿En qué proporción? En 1 sobre R. ¿Ya? Donde B es el voltaje que se mide en la tensión en voltios, y es la intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperios, y R, la resistencia eléctrica que se mide en ohmios. ¿Ya? Esto lo voy a sacar. No me gusta mucho a mí este triángulo, pero esa es su relación, ¿no? B, R, I, ¿no ve? B es igual a R por I, o aquí, ¿no ve? En este caso, I es igual a B sobre R, o aquí. ¿Vean? B es R por I, lo que dice aquí. Y aquí I, ¿a qué es? B sobre R, ¿no? B sobre R. O R, ¿qué es? B sobre I, ¿no? Entonces, las diferentes formas de expresar la ley de Ohm. Pero lo esencial es de que es directamente, el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Entonces, yo podría poner de que B vale, por decir, me estoy inventando, 5 veces I. Y eso lo hemos hecho en el problema número 1. Decía que era 25 veces directamente proporcional. Nos estaba refiriendo a estos elementos que corresponden a una resistencia y su relación entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? Esto evidentemente representa una curva. Si voy a graficar B en función de I, bueno, ¿cuál sería la representación? Si es directamente proporcional, me dice, pues, ¿qué es esto? ¿No? Una recta. Y el ángulo, la tangente de este ángulo es lo que se llama resistencia. La tangente de phi, ¿qué va a ser? Cateto opuesto sobre adyacente. ¿Y qué es esto? Es delta B, pues, ¿no? ¿Y qué es esto? Delta I, ¿no? La tangente de esto, ¿qué va a ser? B sobre I. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. B sobre I. B sobre I. B sobre I, ¿qué ha sido R? Ah, ya. Es la pendiente de la recta. Ahora, también, con esta otra expresión, sumamente importante, también podría ser la gráfica. Pero esta vez voy a hacer la corriente
en función del voltaje. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la relación? Lo mismo. Va a ser una recta. Y la pendiente de esto, le voy a llamar θ, la tangente de esto va a ser diferencial de I sobre diferencial de B. ¿No? Aquí se recuerden, B estoy aquí. ¿Sí? La tangente de esto va a ser. ¿Y qué es eso? Diferencial de I sobre diferencial de B. ¿Vean? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. B sobre 1 sobre R. ¿No ve? Eso se llama, aquí se llama, ¿qué se llama esto? Resistencia. Y aquí, I que es 1 sobre R por B. ¿No ve? Es esta expresión, ¿no ve? ¿Están viendo aquí esto? Por B, ¿no ve? Por el voltaje. ¿Qué es 1 sobre R? ¿Qué es esto? Es lo que se llama conductancia, G. G, ¿ya? G mayúscula. Conductancia. O sea, la pendiente de una gráfica de corriente en función del voltaje, la pendiente se llama la conducta. Y la pendencia de voltaje en función de la corriente se llama resistencia. ¿Ya? Los elementos que se pueden adaptar a estas relaciones, la tensión de la corriente, responden a la ley, que respondan a la ley de Ohm, corresponden a los elementos resistivos, todos aquellos que tengan resistencia, que sea capaz de disipar, responden a la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces B es igual a I por R o I. Es importante esta aseveración, claro. Aquí estoy hablando en términos de voltaje y aquí estoy hablando en términos de corriente. Pero es lo mismo, sigue siendo la ley de Ohm. Este voltaje de I por R va a derivar en lo que se llama la ley de Kirchhoff de voltajes. Y esta otra de aquí va a derivar en lo que se llama la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Y la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿en qué va a derivar? Esto va a derivar en lo que llamamos el método de las mallas. ¿Y esto en qué va a derivar? En lo que vamos a llamar el método de los voltajes de los nodos. O sea, todo está íntimamente relacionado. A ver, yo creo que ya estamos en hora. Vamos a quedar aquí, justamente en la ley de Ohm, y mañana vamos a continuar esto, por favor. Ya, vamos a continuar. Lo dejaría. Bueno, dejo a su consideración. Teddy ya se retiró y lo dejamos. Si tiene alguien alguna duda, puede hacerlo ahora y, bueno, si no, lo dejamos. Y nos vemos mañana, ¿no? ¿Ya? Bien, Inge. Subir a las 10, no sé si es que resolvió antes. Ah, sí, voy a subir eso. Chao, chao. Vamos a ver mañana. Los ejemplos sí, Sí, voy a que subir, lo voy a hizo. hacer un compactito. Eso. Sí, por seguridad lo voy a hacer un compactito. No he tenido tiempo, pero lo voy a subir, ¿sí? Hasta este fin de semana con seguridad. ¿Ya? Por favor. Muchas gracias, Ya, Inge. nos Hasta vamos a ver mañana. todos mañana. Está bien, Ya, hasta hasta luego, Inge. mañana. Chao, chao. Hasta Chao, luego, Inge. chao, chao. Chao, Chao, Inge. chao. Hola, Inge. Chao, chao. Chao, Alejandro. Claro, Inge. Chao, Paola. Ya representado lo que Hasta luego, Alice. Chao, chao.
al tema 2, al tema 2, al tema 2, al tema 2, al tema 2.